Le haré una breve exposición histórica de cómo nacen los derechos de la sucesión Guerrero y comparte. 1838, don Pedro Guerrero compra la parcela, lo que hoy es la parcela 29, actual lote 1039. 1883, 1884, se nombra al ex general y ex presidente de la República, Ulises Ceró, para que comisione dos agrimensores para medir lo que es el distrito catastral número 2, cuarta parte, hoy Chabón Abajo, municipio de La Romana. En el 1883 le fue asignado la porción correspondiente a don Pedro Guerrero y a doña Ángela Santana de Guerrero. En el año 1902 al 1903 desaparece el finado don Pedro Guerrero en una forma misteriosa. En el año 1914, el 9 de diciembre del 1914, los 49 copropietarios o condueños del sitio Chabón Abajo del distrito catastral número 2, cuarta parte, se reúnen y deciden apoderar al juez de la Cámara Civil del Ceibo a los fines de que le den su proporción correspondiente a los 49 condueños. El 9 de diciembre del año 1914, el Tribunal del Ceibo emite una sentencia reconociendo los derechos de la sucesión de don Pedro Guerrero y doña Ángela Santana de Guerrero. En el año 1905, antes del 1914, el tribunal se vio compelido a reconocer los derechos de la sucesión Guerrero, porque son los que hacen el reconocimiento y pagan los impuestos correspondientes. En el año 1905, en la Conservaduría de Hipotecas del Ceibo, donde lo registran en virtud del registro de la propiedad territorial, valga la redundancia. En ese sistema de registro, en la ley del 1890, se hizo un acopio, una adaptación del sistema ministerial francés. Nosotros acogimos el sistema ministerial francés de Francia para establecerlo en la República Dominicana bajo un sistema denominado propiedad territorial. En el 1905, a consecuencia de que el patriarca don Pedro Guerrero había desaparecido en el 1902 al 1903, la sucesión decide registrar los derechos a nombre de los sucesores de Pedro Guerrero. Como consecuencia de la sentencia del 1914, a Pedro Guerrero, a los sucesores de Pedro Guerrero, le dan el lote 1039. Central Romana participa en ese proceso de debates y la Corte y el tribunal le dijo: mira, ustedes tienen derecho, pero le han comprado a muchos sucesores que han sido indeterminados. Su derecho está sujeto a una evicción, significa a una reclamación de aquellos herederos que no fueron determinados y que no son parte del proceso de la venta. Central Romana, no conforme con la sentencia del 9 de diciembre del 1914, procede entonces conjuntamente con un señor llamado apellido Sánchez, Elanio Sánchez, a atacar la sentencia con un recurso que se llama recurso de oposición. El recurso de oposición se invoca por ante el mismo juez para que revoque o se retracte de la decisión del 1914. El 9 de noviembre del 1916 fue evacuada la sentencia contentiva, conociendo el recurso de oposición, en la cual parcialmente el juez revoca y sostiene el principio de la partición, de la homologación de los títulos de peso del 1838 y del deslinde y de los lotes asignados a cada propietario. No conforme Central Romana con la sentencia del 9 de noviembre del año 1916, se recurre a la capital en el año 28 de noviembre del 1918,
28 de noviembre del 1918, la Corte de Apelación confirma la sentencia del 1914, revoca la sentencia del 1916 y le dice de nuevo a Central Romana que le debe visión a aquellos herederos que ha comprado sin determinación de herederos, sin sentencia que ha determinado, y al mismo tiempo le dice: tú no tienes nada que buscar con los lotes asignados a los diferentes copropietarios o con dueños. No conforme con la ocupación de los derechos que fueron designados en el 1918, se da una trágica situación histórica. Señores, la ocupación americana intervino el país en el año 1916 a consecuencia de la disidencia que tenía el presidente Jiménez, que había abdicado, y de los conflictos internos que teníamos, y el problema con el ministro de Seguridad, Desiderio Arias, forzosamente obligó a que los americanos nos ocuparan. Pero todos sabemos que en el 1914 se había dado la Primera Guerra Mundial, y que la estrategia era la guerra por el mar, y en la posición geográfica de la República Dominicana provocó a los Estados Unidos a que no ocuparan, así como ocuparon Haití, y así sucesivamente la región. Cuando llegan aquí se enamoran de la tierra, se enamoran de esta hermosa tierra que los dioses nos han dado. En ese sentido provocan la ocupación en el año 1920. Señores, en el año 1920, todos ustedes lo saben, como consecuencia de que ellos se habían enamorado y de que entendían que no es verdad que la sucesión Guerrero podría tener una extensión tan hermosa de terreno como es la parcela 29, antiguo lote 1039, y se inventan la peste bubónica. Con la supuesta peste bubónica expulsan a los guerreros de Igueral, a Poimate, y los sacan de todo su dominio que tenían por más de 100 y pico de años viviendo y conviviendo en sus tierras. Y ese desalojo que se hizo, alegando que había una peste bubónica que hizo la ocupación americana del 16 hasta el 24, fue lo que provocó que Central Romana ocupara hoy lo que es la parcela 29, que ya, señores, tenía título desde el 1914, 1916, 1918, con sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. No conforme con la ocupación que le hicieron y la expulsión que le hicieron a los guerreros en el 1920, nombra un presidente interino llamado J.B. Vicinisburgo. J.B. Vicinisburgo, señores, dictó un decreto reconociendo a la Central Romana tirar una línea de ferrocarril de 11 kilómetros. Y ustedes saben por dónde pasó esa línea de ferrocarril de 11 kilómetros. Por la parcela de los guerreros, hoy la parcela 29, antiguo lote 1039. No conforme Central Romana con que tenía un decreto de expropiación y se había quedado con la propiedad de los guerreros como consecuencia de la expulsión de la supuesta peste bubónica que no existía, se inventaron un sistema legal llamado Sistema Torre y lo incorporaron en el 1920. La ley, la orden ejecutiva 511 del 1920, incorporada con el nuevo sistema de registro, creaba una nueva figura jurídica llamada la posesión teórica o la posesión con un plano. Central Romana decide hacer un plano completo, copiar el mismo plano de los guerreros y entonces ir a un tribunal y decirle: adjudícame esa tierra que tengo más de 20 años ahí. ¿Por qué? Porque el sistema Torres incorporó una figura jurídica llamada el Estado, la usucapión, el Estado propietario originario. ¿Podría el Estado ser el propietario originario cuando ya existían 3 sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a favor de los 49 condueños, siendo la sucesión Guerrero, propietarios designados y adjudicados y saneados en el año en virtud de la sentencia del 28 de noviembre de 1918? ¿Podía el magistrado Robert Serrao de Nacional Americana adjudicarle a Central Romana con un plano por prescripción adquisitiva en el año 1923 con la sentencia del 17 de septiembre de 1923, cuando la ley en la cual se adjudicaron los derechos de los 49 condueños, incluyendo a los guerreros,
todavía sea con un sistema de legislación anterior. No, porque la Constitución del 1908, señores, dice que las leyes no tienen efecto retroactivo. Y la ley que incorporaron los americanos es del año 1920. Ya los guerreros tenían 2 años posterior a la ley del 1920. No podía Robert Serrao, un juez americano, aplicar una ley que tiene su efecto hacia el porvenir, hacia conquistar derecho, hacia perjudicar derecho, hacia el pasado. Señores, esta es la teoría del caso de los guerreros. Ustedes tienen 72 años peleando. En el año 1923, el 17 de septiembre, cuando se emite la sentencia de adjudicación por saneamiento a favor de Central Romana, ignorando las 3 sentencias anteriores y declarando a Central Romana en estado de rebeldía. A los 49 condueños que no participaron en la audiencia, que no se sucumbieron frente al gobierno de la ocupación americana, que dijeron: no vamos a ir a esa audiencia, nosotros tenemos nuestros derechos designados. A esos 49 condueños, Robert Serrano, ese juez americano, lo declaró en rebeldía. Y dijo: y para siempre, ninguno de los que no participaron en la audiencia tendrán derecho. En base a esa teoría, Central Romana presume que tiene una sentencia, un título que cree que puede ignorar en base a las 3 sentencias, la del 18, la del 16 y la del 14. A sabiendas que los derechos de los guerreros nacen con una mensura del 1883, 1884. Y que los derechos de Pedro Guerrero nacen en el 1838. ¿Cómo puede un juez americano, actuando en nombre de la República, hacer uso de una ley que fue evacuada por el mismo gobierno de la ocupación del 1920 y aplicarla hacia atrás? Y entonces la aplica hacia atrás y perjudica derecho. Le hacemos esta breve exposición para que los mujeres entiendan que nosotros no somos abogados vendedores de sueños. No estamos aquí para venderle una quimera, para venderle una falsa esperanza. Estamos aquí porque realmente la sentencia de adjudicación del 17 de septiembre del 1923 no le es oponible a los guerreros. No puede esa sentencia del 23, dada por un magistrado americano, ignorar la sentencia del 1918, la sentencia del 1916 y la sentencia del 1914. En esas circunstancias, Central Romana se ve compelida a entender que en la actualidad la parcela 29 existen 2 propietarios. Un propietario asignado por la sentencia de 1923, que son ellos, y los guerreros asignados con la sentencia de 1914, 1916, 1918. Si somos propietarios ambos y tú tienes 72 años usufructuando la parcela, me toca a mí ahora. Le toca a los guerreros a usufructuar su parcela. Esa es la teoría del caso. Como Central Romana tiene 72 años usufructuando la parcela y ha desarrollado infraestructura, ha hecho negocio con terceros, el 10% de la parcela es urbana, donde hay muchísimo, está el Estado Michel, están todo ese tipo de negocios. Es imposible, señores, que los guerreros recuperen la parcela 29 físicamente, porque se crearía un perjuicio, un revuelo tal en la romana que ya trasciende a lo social. ¿Qué tienen que entender la Asociación Guerrero? Como decía brillantemente el doctor Imael Peguero, que lo que procede en este caso es una indemnización. Si tú no me indemnizas, dame mis 72 años para que yo explote la parcela. No me quieres indemnizar, porque yo soy propietario también. En esa circunstancia, para que Central Romana entienda que tiene que sentarse con los guerreros,
tiene que venir una sentencia de rango constitucional. ¿Por qué de rango constitucional? Porque los derechos inmobiliarios registrados están dentro del catálogo de los derechos constitucionales. Desde el año 1000, de la primera constitución del año 1844, 1854, 1858, 1865, 1872, 1878, todas las constituciones, hasta la constitución de 2010, ha constitucionalizado el derecho de propiedad. Es parte del catálogo. Derechos considerados de primera generación. No puede el juez, apoderado en una instancia en declarativa de constitucionalidad: mira, yo he venido ante vos para que tú declares que la sentencia del magistrado Rubén Serrano, dada en el 1923, que violó el artículo 45 de la Constitución de 1908, no ha destruido mi derecho, la sentencia del 18, ni la sentencia del 16, ni la sentencia del 14, ni la mención del 1983, 1984, y tampoco mis derechos del 1838. Pero dilo tú como juez constitucional, ¿cómo tú ahora te declaras incompetente? Después que te declaras competente en estrado, en las audiencias que ustedes participaron todos en la Romana, tú dices: yo soy incompetente para declarar que Rubén Serrano violó la Constitución del 1908, y por vía de consecuencia yo envío ese expediente para San Pedro de Macorís. Si tienes miedo, cómprate un gato negro. Cómprate un gato prieto, me dice Ismael. Me dice el doctor que no debo ser así. Cómprate un gato blanco o amarillo. Pero no puede ningún juez que administre justicia entender que sobre texto puede decir que es incompetente para conocer una acción de constitucionalidad en declarativo. Eso es falso de toda falsedad. Es una cobardía y una irresponsabilidad. Aquí no se está pidiendo que se anule el título de Central Romana, ni que se revoque el título de Central Romana, ni que se le devuelva la tierra a los guerreros. Simplemente declara que mis derechos son protegidos por la Constitución y tienen un primer registro. Y la máxima jurídica: primero en el tiempo, primero en derecho, me hace a mí primero propietario, primero que a Central Romana. Concluyo con estas palabras. Habiendo dicho esto, explicado como pequeño dice la teoría del caso, es bueno que ustedes sepan que la oficina, el comité de abogados, decidimos diseñar una estrategia jurídica basada en dos fases. Una demanda principal en determinación de herederos y partición de bienes, porque es bueno que ustedes sepan que hasta el día de hoy la sucesión de Pedro Guerrero no se ha partido, está indivisa. Entonces al juez se le apoderó por la instancia principal de esa acción, y por la vía incidental se le dijo: como el bien está sub judice, o sea, no está a la vista, a la mano de los guerreros, está ocupado y con un título falso, se le ha dicho precario, como dice, se le ha dicho: mira, declara constitucionalmente que los derechos de los guerreros no fueron afectados por la sentencia que dio el magistrado en el 23, para que Central Romana entienda que ese título que tiene no le es oponible a los guerreros, y puedan llamarlo a negociar con la directiva, con todos ustedes y los abogados. Esas son las dos acciones: una incidental, control de constitucionalidad, control difuso, y una principal. Dada la circunstancia que ustedes conocen, que el magistrado de la Romana no pudo acoger las conclusiones de Central Romana diciendo falta de calidad y de derecho, dijo: no. Como no pudo decir eso, que ustedes no tenían derecho ni calidad, dijo: yo me declaro incompetente. De manera que esa sentencia no nos ha perjudicado, simplemente reveló la naturaleza humana del magistrado, en la cual sucumbió frente a las presiones que ustedes saben que él recibió, presiones por todos los medios, y sucumbió. Nosotros
lo ponemos bajo la dirección y tutela de los dioses y que lo protejan frente a su conciencia. En ese sentido nosotros nos vimos compelidos, concluyendo, para recurrir con un recurso de apelación incidental de la sentencia que se declaró incompetente. Nosotros estamos ahora en San Pedro de Macorís, en la corte que será presidida por 5 jueces y en su defecto 3. Sí, señor. Esos 5 jueces van a conocer y se van a pronunciar y van a decir, mira, pues mira que sí, nosotros somos competentes para conocer una acción de constitucionalidad, y va a evaluar si verdaderamente Robert Serrao aplicó la ley del 1920 con unos derechos que ya terminaron en el 18, 2 años más para atrás. Después que diga, y de esa sentencia declarativa, entonces nosotros estamos aptos para decirle, tú ves, te lo dije, son 2 propietarios. Yo soy primero que tú y tú viniste en el 23. O me entregas las escrituras o te sientas a negociar con nosotros. Bueno, gracias por soportarme. Espero que estas palabras hayan sido edificantes, como la palabra del doctor Ismael, y le deseo muchas bendiciones. Amén. Cuando nosotros recibimos la sentencia, los abogados y las abogadas nos reunimos, leímos la sentencia, la estudiamos, siempre con mucho cariño. Nosotros tratamos de darle amor a la cosa. Concluimos, atención, concluimos a unanimidad que era una sentencia favorable a la sucesión guerrera. Y usted nos dice, pero ¿cómo puede ser favorable cuando un juez decide declararse neutral? ¿Y usted sabe por qué es favorable? Porque el Central Romana le rogó, le exigió, lo amenazó para que sacara una sentencia a favor del Central Romana. El que los guerreros y las guerreras sacaran una sentencia neutral de ese juez de Romana es positivo. Es una ganancia. Es una derrota a Central Romana. Y lo vamos a derrotar en San Pedro. Por eso es un compromiso de la sucesión. Atención a esto. El 4 de junio es un compromiso de la sucesión de abarrotar el tribunal de San Pedro de Macorís. Abarrotarlo. El Central Romana tiene que saber que la sucesión decidió con un grupo de abogados que no se venden. Cualquier plano la va a rescatar. Y eso es importante. Y los abogados nos gusta, y en este caso mucho más, atención, nos gusta, es una necesidad, es correcto que si usted cree que usted tiene derecho y esta vez usted tiene vocero jurídico que defiende su derecho, usted respalde a esos abogados y abogadas. ¿Cómo lo hacen? El día 4, levantándose tempranito, atención, levantándose tempranito, llegar antes de las 8 allá, ocupar la sala para que nadie se le siente, que sean ustedes los que se sienten en los bancos en primera plana, están ahí sentados todos los bancos son de nosotros. Por eso, lo que planteaba Ismael de unidad, unidad y unidad, esta vez es unidad de ustedes y unidad con los abogados. Y usted verá cómo va a
El señor Bienvenido Paulino está aquí. Bienvenido Paulino, que se pare por favor. El señor Leoncio Rodríguez está aquí. Leoncio. Leoncio, es que ese hombre está trabajando. Párese allá, Leoncio. Míralo allá. Volteen la cara para que vean ese hombre. El señor Porfirio Guerrero está aquí. Párese, Porfirio. Y el señor joven Miguel Guerrero está aquí. Esas 4 personas, párense por favor, los 4. Miren, ese joven que está allá, que se acaba de quitar el sombrero, el joven Miguel, ese caballero ilustre y este caballero acá, son las 4 personas responsables de organizar este evento aquí, representando a la directiva que encabeza el comandante Puro. Yo quisiera con un aplauso fuerte que hagamos el comandante. ¡De pie, compañeros! Gracias. Pero ya Ismael explicó quién es Belkis Jiménez. Con ese tamaño grande que nosotros decimos la hormiguita que no se detiene. Que nosotros en el conjunto la admiramos porque siempre tiene salida en los momentos difíciles a las cosas en el mundo del derecho. Belkis Jiménez, con ustedes. Buen día para todos. Fíjense, en primer lugar, les voy a comentar algo con respecto al gato prieto que no están ahí. Y le vamos a pedir excusa porque por aquí anda un gato con varios colores. Fíjense, mi tema viene a colación con la segunda etapa de este caso. Ya Natanael brillantemente le esbozó la teoría del caso, ¿verdad? Ya ustedes saben que hubieron varias sentencias y que hoy día ustedes están demandándole a Central Romana su propiedad, la parcela 29. Fíjense bien, en este caso yo quisiera pedirle un favor. Ustedes son una asociación, la asociación Guerrero, y nosotros somos sus abogados contratados por la directiva. En su caso particularmente, su expediente se encontraba en un estado de archivo, con un poquito de polvo. Llegó a mis manos y yo lo desempolvé, ¿verdad? Entonces fíjense una cosa, yo quiero que ustedes le hagan honor a su apellido, que le hagan honor a Pedro Guerrero, conjuntamente con su esposa. Fíjense bien que aunque fue en el año 1883, oiga que en qué época, a pesar de eso, don Pedro Guerrero y su esposa eran una persona muy organizada y trabajadora. ¡Bien! ¿En qué sentido le digo esto? Fíjense bien, ustedes deben de colaborar con nosotros y trabajar con la segunda etapa del caso, porque ya la primera va casi por la mitad. ¿Qué es lo que nos ocupa a los abogados? Recuperarle su parcela, ¿verdad? Entonces ustedes nos van a ayudar ¿cómo? Con los documentos de ustedes. Siempre que yo vengo a una reunión con el equipo, me preguntan lo mismo, porque ustedes tienen mucha curiosidad con eso, con respecto a sus documentos. Aquí nosotros tenemos una directiva, ¿verdad?, que trabaja mucho. Entonces nosotros vamos a pedir que cada familia, por ejemplo, si son 10 hermanos con su mamá que si murió, claro, porque si está viva ella es la heredera, no tienen que recoger las actas de nacimiento. Si yo tengo a mi mamá viva, no, es la de ella que yo tengo que buscar, no di que la mía, porque yo no soy heredera hasta que ella muera. Entonces, las diferentes actas de nacimiento, ustedes lo que van a hacer es algo, miren, un pequeño ejercicio. Colocan todas sus actas
en original en un Ford, ¿verdad? Las grapan, o sea, su árbol genealógico, ¿verdad? Que yo sé que ustedes saben lo que es un árbol genealógico. Está primero su acta de nacimiento, luego la de su mamá, si es con su mamá o su papá, luego la de su abuela, luego la de la bisabuela, hasta que lleguen a Pedro Guerrero. ¿Verdad que sí? No tienen que buscar la de Pedro Guerrero, se supone, pero sí la de por lo menos 3 generaciones de ustedes. Las colocan en un folder, le ponen su nombre, las grapan y le ponen su dirección y su número de teléfono. Y ustedes se quedan con una fotocopia, incluso pueden llevar que le firmen un acuse de recibo, ¿verdad? De que la fundación recibió eso. Y así ellos no la van a pasar a nosotros a la oficina, que está, ya ustedes lo saben, en la Lea de Castro, número 7, en Gasco, allá en el Distrito Nacional. Entonces con eso ustedes van a hacer un gran aporte, porque ese es su trabajo. Porque si ustedes se fijan, don Pedro Guerrero era tan organizado que hoy ustedes pueden estar peleando su herencia, su título. ¿Por qué? Porque él le sacó título. Sacar título es un trabajo. Y en su época él poseía esa parcela completa y la trabajaba. Porque en esa época, ustedes recuerdan, leyendo los libros, claro, nosotros no estábamos en esa época, que todo estaba sembrado de caña de azúcar, porque el país producía los ingenios producían mucha azúcar que se la llevaban hacia España y hacia Estados Unidos, y de eso se aprovecharon los americanos y nos invadieron prácticamente toda la tierra. Pero hoy día contamos con abogados que se han interesado en recuperarle la tierra a los dominicanos. Sí, cuando terminemos, por favor. Después, sí. Fíjense, entonces hay otro ejercicio que yo quiero, que a mí me interesa mucho, porque ya nosotros en varios casos que tenemos el mismo problema, que es con respecto a que las personas, ustedes, en algunos casos, ya tienen un caso ganado, como por ejemplo, con Dios delante, con el Todopoderoso, nosotros vamos a ganar ese caso. Sí, Dios. Entonces ustedes no deben, yo digo no pueden, no deben buscarse más abogados, ¿verdad? No pueden aparecerse, por ejemplo, con 100 abogados, porque tengan un tío, un sobrino, un hijo, sí, ellos lo pueden asesorar en cuanto a sus documentaciones para rebuscarla, pero ya tienen abogados, porque si no, entonces hay que pagar 2 veces, porque después que el bufete hizo su trabajo, recupera el inmueble, recupera la indemnización de lo que buscamos, porque el inmueble no se puede recuperar, sino la indemnización de 72 años. Ajá, sí que estamos usufructuando su propiedad, ¿verdad? Tienen que pagarle la indemnización. Entonces nosotros estamos detrás de eso. Entonces, ¿ustedes cómo lo van a recuperar? Buscando sus documentaciones y apoyándonos en las audiencias. El que pueda llevar un cartelón ese día y estar parado frente al tribunal diciendo los guerreros, o lo que ustedes quieran, los guerreros queremos recuperar nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, para que el Central Romana vea que ustedes están dispuestos a todo, ustedes son guerreros. Entonces, fíjense, lo voy a dejar ahora con el doctor Almanza. Cada vez que yo le hable en alguna reunión, lamentablemente de trabajo, ustedes tienen, le insisto, que buscar sus documentaciones, ponerle en un folder, colocarla, ponerle su número de teléfono, nunca se le olvide su número de teléfono, lo que no lo han hecho, para que los llamen en cualquier momento. Ustedes lo podemos llamar a la oficina para que ustedes, si les falta algún documento, vayan y lo ubiquen allá. Entonces lo voy a dejar acá con el doctor. Muy bien, así terminamos esta fase donde los abogados y las abogadas explican más o menos dónde estamos. Está claro que nos vamos para San Francisco, San Pedro de Macorís. Yo soy cibaeño, entonces cuando uno habla de Macorís, que es Cibao, pero es San Francisco. Nos vamos a San Pedro de Macorís. Estamos allá el 4. A partir de las 8 de la mañana nosotros ya estaremos llegando al tribunal. Nos vamos a sentir muy respaldados con todos ustedes. Vamos a pasar a la fase de los comentarios, la pregunta. Bien, vamos a organizar eso. En lo que nos organizamos,
vamos a disfrutar en este momento de una de las voces más tiernas que yo he oído en los últimos meses, que he tenido la suerte de acompañarlo.